Vamos a viajar un poco en el tiempo, al pasado, y en ese viaje nos van a acompañar Cristian Karman. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y Néstor Gensi. Hola, ¿Cómo gracias. estás, Néstor? Bien, bien, gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a ustedes por venir. Sabemos que, bueno, vienen de lejos y el caso de Cristian y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian es doctor en filosofía, es investigador independiente del CONICET, trabaja en filosofía de la ciencia, ha escrito un libro muy interesante que se llama La tablet de Arquímedes, que vamos a comentar un rato, y Néstor Gensi es doctor en física, también investigador del CONICET y da clases aquí en la Facultad de Ingeniería de la UCA. Siempre nos gusta, bueno, preguntarles por un poco de dónde venimos también, de dónde vienen ustedes en cuanto a su interés por la disciplina que desarrollan. ¿Se acuerdan cuándo fue ese momento de decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto, a la filosofía, a la física? Mirá, yo me acuerdo, siempre me gustó la física, siempre. Me acuerdo que leía La aventura del pensamiento, ese libro de Einstein y Einfield, se llaman, ya en secundario. La verdad estaba apasionado por la física. Mi viejo es ingeniero, así que también iba por ese lado. Y después en cuarto año del colegio de La Salle, tuvimos un profesor que se llama Juan Pablo Roldán, que da clases acá también, que medio me dio como un cachetazo intelectual, ¿no? Y me hizo ver que no tanto la filosofía, yo quería ser como él, y como él era filósofo, entonces tenía que estudiar filosofía, ¿no? No era tanto la pasión por la disciplina en sí misma. Pero entonces tuve ese encontronazo grande y se venía quinto año y después cuando terminó el colegio dije, bueno, física o filosofía. Sí, me acuerdo que me fui a Miramar unos días a pensar y dije, bueno, filosofía. Y así arranqué, siempre tuve mucho interés por la ciencia, siempre esas dos vocaciones estuvieron luchando, pero me fui por la filosofía. ¿Y estudiaste acá en la UCA? Estudié filosofía en la UCA y después cuando terminé ya me interesó filosofía de la ciencia, que era un poco lo natural si tenía tanto interés por la ciencia. Hice el doctorado en la Universidad de Quilmes y me metí en un debate sobre el realismo científico. O sea, la pregunta que trata de contestar es si lo que proponen los científicos es solamente una construcción mental que sirve para predecir o efectivamente están descubriendo cómo es el mundo, ¿no? Si los protones, electrones, cuásar existen o son meras construcciones que nos sirven para predecir. Es una discusión apasionante, aparecen un montón de argumentos y muchos argumentos parten de la historia de la ciencia. Vos ves cómo se comportó la ciencia a lo largo de la historia y a partir de ahí vas defendiendo o no una posición. Si quieren cuento un poquito porque me divierte, pero... Ahora retomamos. ¿Querés, Néstor, contarnos vos cómo te acercaste a la física? Bien, en el secundario me anoté en un colegio técnico y ahí uno armaba cosas. Entonces era muy lindo armar cosas y ver que funcionaban. Y ahí empecé ingeniería electrónica y en algún momento me pasó también un profesor que me enseñaba física, era muy buen profesor y te daban unas clases muy buenas y como quedé desvelada por esas clases, me cambié a física. Y ahí fue que sí, empecé a estudiar física, hice física en Bariloche, en el Balseiro, y después el doctorado, yo soy de Buenos Aires, volví a Buenos Aires, y ahí fue que empezamos con esto de las memorias, ¿sí? Siempre en el pos de fabricar algo que funcione, fabricar algún dispositivo, sí. Siempre pensaste en algo que se pueda aplicar. Sí, o armar, unir cosas que no sirven para nada y cuando uno las une, ves que sirve para algo. Y sí, y ahí fue que ya hace como 5 o 6 años que trabajamos en hacer memorias de celulares o de computadoras. Y los últimos 3, 4 fue que, además de hacer el experimento en el laboratorio, lo hacemos en un satélite. Entonces, sí, eso es bastante divertido porque que te vengan los datos desde lejos y... Sí. ¿Y querés retomar ese tema, Cristian? Porque claro, parece esto de la relación un poco como del humanismo con la ciencia, como que parecen dos cosas separadas, pero son así. Claro, se empezaron a mezclar y ahora veo además que hay un montón de puntos de contacto con lo que decía Néstor recién, porque digamos, hay como dos grandes posiciones en este debate del realismo, los realistas y los antirrealistas, y como dos grandes argumentos. Los realistas dicen
el éxito de la ciencia, que la ciencia funcione, que los aparatos que hacemos funcionen, es un signo de la verdad de las teorías. Solamente si la teoría fuera verdadera, si Newton tuviera razón, si Einstein tuviera razón, funcionarían nuestros aparatos. O podríamos hacer predicciones verdaderas. Entonces uno supone que las teorías son verdaderas porque funcionan. Pero después los antirrealistas dicen, mirá la historia de la ciencia, está llena de casos de teorías que funcionaban, pero que son claramente falsas, que hoy las hemos abandonado. Y en esos casos la astronomía, y la astronomía antigua es un caso lindísimo porque claramente funcionaba, lograba predecir eclipses, la posición de los planetas, funcionaba bárbaro, pero también es claramente falsa. Como nadie sostiene hoy, o casi nadie, que la Tierra está en el centro, que todo gira alrededor de la Tierra, que las órbitas son circulares. Entonces es un desafío, el desafío muy lindo era ver cómo un realista, mi posición original es realista, podía explicar que una teoría falsa fuera exitosa. Y ahí me fui metiendo de a poco en la historia de la astronomía, en principio solo como un caso para el realismo, pero después me fue interesando la historia en sí. Entonces hace varios años ya que estoy más metido en temas de historia de la astronomía griega que tanto de filosofía, ¿no? Y ahí terminé en ese aparatito del que vamos a hablar en un rato, ¿no? ¿Y vos, Néstor, cómo lo ves ese debate? ¿Qué de la física antigua, por decirlo de alguna manera, o más tradicional, sigue teniendo vigencia en la formación de un físico actual? Sí, yo más en lo que yo hago, la mayor parte de la gente es más pragmática. Si se preocupa de agarrar teorías, o uno investiga nuevas tecnologías, entonces las teorías no están hechas. Entonces vos buscás algo, no buscás algo que explique todo, sino que vas buscando algo si funciona, si aunque no describa todo el universo, si funciona, hacemos esto y sigamos con el objetivo de tener el dispositivo funcionando. Claro, eso es buenísimo porque en general, digamos, es una pregunta en el fondo filosófica que no afecta tanto al científico en su tarea. Pero pasa justo que el tema que yo estoy investigando ahora empezó en el 2004. Entonces el 2004, ahora, en el 2004 había un modelo que parecía que explicaba todo, después en el 2006 volvió a pasar y cada 2 o 3 años como que aparece otro modelo y sí, es bastante divertido que por 2 o 3 años uno lo va viviendo en el día a día. Hay 2 o 3 años que es un modelo y después explican otra cosa, es como que hablan de agua, después hablan de jugo y después de leche y nada que ver uno con otro, pero hay como desde ciertos lugares alguien pone el discurso imperante y en todo nos ponemos de acuerdo y después se descubre algo nuevo y cambia el discurso. Claro, está buenísimo eso porque muestra efectivamente, digamos que un científico puede tener una posición más pragmática. En el fondo lo que yo necesito es que los aparatos funcionen, entonces si esta teoría funciona mejor, acepto esta teoría. Y después venimos los filósofos atrás a tratar de hacer reflexiones sobre lo que ellos hacen y nos preguntamos, bueno, pero ¿están describiendo el mundo? O sea, ¿están encontrando teorías que describen el mundo o solamente están haciendo que funcionen los aparatos, ¿no? Y si bien no es una pregunta del científico en cuanto científico, evidentemente tenemos que escuchar lo que ellos dicen porque laburamos sobre la práctica de ellos, ¿no? ¿Y por qué la astronomía antigua? Porque vos también podrías decir, bueno, me meto en esta astronomía, pero veo qué hay ahora. ¿Por qué recuperar cosas que, como vos decías, hasta son falsas en algún punto? Claro, mirá, digamos, la astronomía antigua en este debate en el que yo estaba laburando era un caso paradigmático muy interesante porque justamente vos necesitás teorías exitosas pero que consideremos falsas. Si yo agarraba la cuántica, bueno, muchos la consideran todavía no falsa, no refutada, entonces era un caso más complicado. Por otro lado, cuando estaba haciendo el doctorado, digamos, los que trabajan en filosofía de la ciencia vienen en general como de 2 grandes ámbitos. O son científicos que se interesaron por la filosofía, o somos filósofos que nos interesamos por la ciencia. Y cada uno tiene su carencia. Digamos, el que viene por la ciencia tal vez le falta más formación filosófica. Los que venimos de la filosofía hacemos agua en las teorías científicas. Entonces me acuerdo que mi director en ese momento de la Universidad de Quilmes me dijo, mira, si vos querés ser un buen filósofo de la ciencia, tenés que... Una teoría científica la tenés que dominar como la domina un científico. Y yo dije, bueno, vamos a una del pasado que son más fáciles, ¿no? Porque si quería entender cuántica como entiende un físico hoy, tenía que estudiar 10 años y no sé si iba a llegar. También porque la veías como algo cerrado, lo antiguo. Digamos, la astronomía antigua tenía para mí 2 grandes ventajas. Matemática fácil
porque tiene matemática de colegio, digamos, geometría es Euclides y no mucho más. La cuántica siempre asusta con la matemática y los modelos. Y además era griega, o sea, yo estudié acá en la UCA, amamos a los griegos, o sea, esa cultura griega nos encanta, o por lo menos a mí me encanta. Entonces me sentía más cómodo ahí, la verdad que es más pintoresco, más humanista estudiar lo que pensaba Arquímedes que lo que pensaba Heisenberg, ¿no? Para mí me gustaba más, así que por eso me fui hacia la astronomía antigua. ¿Y se acuerdan, hablando de cuando eligen qué estudiar, como qué preguntas había atrás de esa elección? Si había alguna pregunta que ustedes querían contestar. Mira, o sea, hay pregunta respecto del mundo. Una motivación, sí, algo que te decís, bueno, yo quiero estudiar esto porque quisiera resolver esta cuestión, o me interesa esto por esto. Pregunta lo digo así en sentido amplio, ¿no? Yo me acuerdo que efectivamente, digamos, fue una decisión consciente estudiar filosofía en vez de física, ¿no? No sé si quería responder, no sé si había una pregunta más filosófica que física, claro. Sino, la verdad que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo me gustaría ser dentro de 10 años? ¿No? Y me daba miedo la física, no sé, ser como muy, muy cerrado, positivista. Era algo que ya mi profesor de filosofía me estaba previniendo de eso, y yo tenía miedo de caer en eso porque mi tendencia era hacia ese lado, y dije, bueno, voy a estar más seguro en la filosofía. No es que me gustara lo humanista, por ejemplo, yo no había leído ningún libro, no había terminado ningún libro cuando terminé el colegio, digamos, no es que me encantara leer, no tenía ni idea de los filósofos. Después me vi acá en primer año estudiando griego y dije que yo quiero estar resolviendo ecuaciones, no quiero estar acá con griego. Pero después no me arrepiento porque yo soy feliz, me encanta estudiar, y sobre todo ahora historia de la ciencia, porque combina un poco ciencia y humanismo, ¿no? ¿Y vos, Néstor, te acordás qué querías resolver? Yo ya desde la secundaria me gustaba ver cómo funcionaban las cosas. Sí. Entonces, entender eso, cómo funcionaban las cosas, y ahora sigo también en la física, pero no sé, leo de economía y me gusta entender cómo funciona la economía. Pues leo de sociología y hay toda una rama de la física que estudia así comportamiento de sociedad, más la sociología de comportamiento de masa. O sea, ahora hay muchos modelos matemáticos que tratan de explicar el comportamiento de masa, más de física, ¿no? De la filosofía. Entonces, entender los mecanismos que hacen que algo funcione de una forma. Y la física es eso, entender. Está muy bien. Claro, viste que yo tengo la misma sensación de mí respecto a lo que estás contando vos, que da esa sensación de que uno en algún momento elige un camino, podría haber elegido otro. Ahora ya tenés un camino recorrido, entonces no te vas a ir a la sociología o a la economía, pero si hubiera ido por ese lado también hubiera sido feliz, ¿no? Y hubiera contribuido y hubiera sentido que mis capacidades estaban haciendo algún tipo de contribución, ¿no? Cristian, el año pasado publicó a través de Siglo XXI un libro que se llama La tablet de Arquímedes, tecnología de punta antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Bueno, ¿querés contarnos, Cristian, cómo se te ocurrió el libro? ¿Qué es lo que vos desarrollás? Sí, cuando empecé a estudiar historia de la astronomía, como venía de la filosofía y quería estudiar astronomía, historia en serio, conseguí una beca Fulbright para ir a trabajar a Estados Unidos con un profesor que justo empezaba a estudiar un aparato, o los restos de un aparato que se descubrió en 1900 en un naufragio, que es de la época de los griegos, y que desde 1900 no se había estudiado mucho, sobre todo porque hacía falta tecnología para poder meterse en los fragmentos que quedaban. Aparentemente es como una especie de reloj antiguo, esos de pared llenos de engranajes, que estuvo 2000 años debajo del agua, y entonces vos necesitabas tomografías para poder ver el interior de los fragmentos, porque en el museo no te dejan romperlo para ver lo que hay adentro. Entonces empezamos a estudiar este aparatito, se lo conoce hoy como el mecanismo de anticitera o anticítera, y ya hace como 10 años que estoy trabajando en el mecanismo, hicimos algunas contribuciones. Entonces la idea del libro es contar un poco toda la aventura que implica ir descubriendo cómo a partir de algunos fragmentos y engranajes rotos y algunas inscripciones vos podés reconstruir cómo era el aparato original. Y también uso un poco eso de excusa para contar algo de astronomía antigua, ¿no? Y mostrar que en el fondo eran personas inteligentes y que pensaban y que tenían buenos argumentos. Ahora vos lo vinculás con Arquímedes.
vos decís, la hipótesis es que lo hizo Arquímedes o, bueno, influido por su conocimiento. Sí, es una hipótesis, por supuesto. Nos encantaría que fuera de Arquímedes porque sería espectacular tener algo. Nosotros, por ejemplo, de los griegos no tenemos ni siquiera las obras escritas, ¿no? Tenemos manuscritos que son copia de copia de copia de copia. No tenemos nada que escribió Aristóteles o Platón. Entonces, tener algo de la mano de Arquímedes sería espectacular. Pero hay cierta evidencia histórica. Nosotros sabemos que Arquímedes hizo un aparato así. O sea, hay un relato en la República de Cicerón donde cuenta cómo cuando los romanos invaden Siracusa, Arquímedes ejerce una resistencia muy grande, había inventado un montón de armas para defenderse, y el único tesoro que se lleva el general romano, Marco Claudio Marcelo, es un aparato que había hecho Arquímedes. Cicerón lo cuenta porque está con el nieto de ese general que todavía tenía el aparato y lo describe. Y la descripción que hace de ese aparato es muy parecida a la reconstrucción que podemos hacer del mecanismo. Lo cual, si no hizo habrá hecho alguno parecido. Y gran parte de nuestra investigación es tratar de datar, de poner la fecha de construcción del mecanismo. Y trabajando un poco con los eclipses, después si quieren charlamos un poco de eso, logramos llevarlo a la época de Arquímedes. O sea, sería más o menos del 212. En el 212 a.C. muere Arquímedes, el aparato sería más o menos de esa época, por lo cual removimos una de las objeciones más fuertes que había para pensar que fuera Arquímedes, porque en general se piensa que es del 100 a.C., o sea, 100 años después de la muerte de Arquímedes. Claro. Entonces eso nos lleva todavía más hacia Arquímedes. Y el aparato en sí, además de, vos hablas un poco de eclipses y asumo que es para predecir eclipses, ¿qué más hacía o cómo está hecho, armado? Perfecto, era un aparato del tamaño más o menos de un diccionario grande, cubierto por una caja de madera con una tapa adelante y una tapa atrás, y adentro lleno de engranajes y relojes que mostraban cosas. En la parte de adelante tenías una aguja, un puntero que mostraba la posición del sol a lo largo del año, el día del año en el que estabas, y un puntero que te mostraba la posición de la luna también a lo largo de los meses, ¿no? Y el punterito, la aguja de la luna, tenía una pelotita, mitad pintada de negro y mitad pintada de blanco, que giraba mostrando las fases de la luna. Entonces ahora estamos creo que en cuarto creciente, mostraba justo la mitad pintada de negro y la mitad de blanco, entonces te iba diciendo las fases de la luna. Algunas otras tal vez mostraba los planetas, de eso no encontramos engranajes, restos. Y en la parte de atrás tenía un calendario espectacular, lunisolar de 19 años y 235 meses, recontra complicado. Y en la parte de abajo tenía un predictor de eclipses, que te decía cuándo iba a suceder el eclipse, o sea, qué mes ibas a tener un eclipse, qué día, por supuesto, y a qué hora iba a suceder. Y la energía... ¿Con qué margen de error? Porque uno dice, bueno, a 200 años de Cristo, qué tan seguro, qué tan preciso puede ser, ¿no? Bueno, depende cada parte del aparato. El predictor de eclipses se podía equivocar en 2 o 3 horas en la predicción del eclipse, lo cual es impresionante, porque los eclipses son recontra difíciles de predecir. Sí, ahí como que creíamos igual que estábamos en el centro de... Exacto, la Tierra está en el centro, igual. Claro, porque viste que en el fondo necesitas un movimiento relativo, no importa cuál se está moviendo. Sí. Vos tenés la Tierra en el centro, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra, y un eclipse solar, por ejemplo, pasa cuando la Luna está justo tapando al Sol, ¿no? Y el eclipse lunar al revés. Es decir, que no necesitas que la Tierra se mueva para predecir un eclipse. Sí necesitas saber bien los movimientos relativos, es decir, tenés que tener en cuenta que el Sol no va a una velocidad constante, que la Luna también tiene algún tipo de aceleración, pero eso los griegos lo sabían. Ya predecían la velocidad a la que se movía la Luna, digamos. Exacto, calcular cuánto tarda, por ejemplo, la Luna en dar una vuelta no es difícil, lo que es difícil es calcular que a veces va un poquito más rápido. El margen, claro, exacto. Que acelere por un momento y... Exacto. Y lo increíble, los físicos actuales hablan de órbitas elípticas y esas herejías, pero no hacía falta hablar de eso. Lo increíble es que el mecanismo había logrado que la aguja de la Luna no fuera a una velocidad constante, sino que efectivamente cuando la Luna va más rápido, la aguja se moviera más rápido, como un minutero que en alguna parte acelera y en otra desacelera, ¿no? Increíble. Así que no solo reflejaba la velocidad media de la Luna, sino apuntaba a la velocidad exacta. Ahora, ¿y la energía para activar eso? ¿Cómo funciona? Bueno, hay varias hipótesis, digamos, podías tener alguna batería de litio, pero suponemos que no en esa época. No, en general suponemos que se movía a mano, que no era un reloj en el sentido de que todo el tiempo estaba en hora, sino más bien una calculadora. Si vos querías saber
dónde iba a estar la luna en tu cumpleaños y lo movías mirando la fecha hasta el día de tu cumpleaños, después te fijabas dónde iba a estar la luna. O cuándo iba a ser el próximo eclipse y lo movías, si era más una calculadora, o para el pasado también, ¿no? Una calculadora para saber cuándo iba a haber un eclipse, dónde iba a estar el sol o la luna, que un reloj que vos tuvieras en hora, ¿no? Uh-huh. Y vos en el libro decís, una de tus hipótesis es que se usaba para enseñar inclusive, ¿no? Tiene una función didáctica, tal vez. Sí. Sobre eso hay muchísima discusión porque no tenemos mucha evidencia. La pregunta es ¿para qué servía ese aparato? Si era una especie de calculadora para que el científico no tuviera que hacer las cuentas, pero en general las cuentas son más precisas. O sea, el mecanismo, el soft, si querés, o sea, el programa que tenía era muy bueno, los periodos que tenía eran recontra exactos, pero después tiene un montón de problemas mecánicos porque los dientes son triangulares en vez de tener la formita que tienen los dientes de los engranajes. Entonces hacía que no se moviera tan fluidamente y eso generaba algunos errores. ¿Y de qué estaban hechos estos dientes? De todo de bronce, ¿no? Los engranajes son de bronce y si ves ahora tomografías son increíbles porque se ve perfecto los dientes. Tan perfectos se ven que tal vez vos me puedas ayudar. Quiero ver si se puede medir si estaban gastados o no los dientes para ver si el aparato era nuevo o lo habían usado mucho ya, ¿no? Claro. Tal vez podemos hacer como algún algoritmo de ecuación de cuánto deberían haberse gastado según cuántas vueltas uno da. Estuvo 2000 años debajo del agua, no es tan fácil. Pero, o sea, se ven perfectos los dientes, ¿no? Se ven muy muy bien los que están sanos. Néstor, ¿vos pensás que algo así se puede hacer? Sí, modelos de desgaste de engranajes. Sí, claro. Podemos hacer el modelo y después ver efectivamente puede salir acá un trabajo conjunto de un programa de radio. En la charla TED, hay una charla TED que vos diste en 2014, TED por Río de la Plata, donde vos mostrás esas imágenes en tomografía y de una belleza muy grande y que es increíble que se pudiera construir algo así en esa época. Ahora, tomando un poco la figura de Arquímedes, algo de la física como se estudia hoy, ¿se recupera esta tradición de estos pensadores matemáticos, físicos? ¿Vos cómo lo ves, Néstor? ¿Hay alguna recuperación? ¿Aparece la figura de Arquímedes o es algo totalmente... Sí, no. Obsoleto. No estamos tan influenciados. Claro. No, ahora lo que sí... Pero hay una historia de la física, en la física... Yo particularmente como trabajo en la parte de computadoras, de dispositivos, toda esa parte se creó con un tipo con una forma de pensamiento, entonces todas las computadoras funcionan con una forma de pensar. Claro, como que es otro paradigma. Sí, es un paradigma, pero ahora como ya no se pueden mejorar más, ahora están tratando de cambiar la forma de hacer las cuentas. Como que tenías una tabla, como esta tablet, y ahora la querés hacer de otra forma porque ya no la podés mejorar más. Entonces están tratando la mayor parte de los físicos que hacen así memorias tratan de usar una lógica diferente, pero no influenciada por Arquímedes. Claro. Digamos, ese pensamiento ya quedó como en la historia, ¿no? Bueno, yo no quiero discutir, pero el principio de Arquímedes se sigue enseñando, ya digamos, es tan obvio que no lo estudian en la universidad, se estudia en el colegio, pero es parte de las conquistas definitivas, si querés, de la ciencia griega, ¿no? La balanza y cómo calcular el equilibrio en una balanza, eso también es de Arquímedes. El volumen, te cuentan la historia de la bañera. Exacto, esa genialidad, eso sigue siendo verdad, y si te acostás en la bañadera sigue rebalsando si efectivamente tu volumen es igual a la... O sea, todo eso sigue, por supuesto que no es tecnología de punta hoy, pero siguen siendo los cimientos. Incluso algunas contribuciones tecnológicas de Arquímedes. El otro día, ayer, abrían en la Universidad de Quilmes, donde doy clase, las ventanas y tienen esas manijas que tienen una especie, no sé bien cómo se llama, una especie de engranaje en forma de rulo. De hélice. De hélice, ¿no? Y eso lo inventó Arquímedes y se sigue usando todavía hoy. Entonces, no digo que Arquímedes sea hoy tecnología de punta, pero algo le debemos, ¿no? Sí. A ver, como vos decís, son los cimientos, es la base que a partir de eso uno va creciendo. Por supuesto que no tiene nada que ver con lo que, Néstor, estás haciendo ahora vos. Contanos un poco, Néstor, sobre esto de la memoria experimental, memoria resistiva. No, como le decía antes, por una parte fabricamos memorias que
que ponemos en satélites. Entonces, en vez de hacer el experimento en los laboratorios nuestros, los hacemos ahí en el espacio. Y es bastante emocionante porque todos los días cambia, no es lo mismo hacer en el mismo lugar, sino diferentes zonas dan diferentes cosas. Sí, eso es una parte, y la otra parte es esto que te contaba. Las computadoras de audio tienen una parte de memoria y una parte de cálculo, y están en lugares diferentes. Eso trae un montón de complicaciones. Cuando uno prende la compu, tarda 5 o 10 minutos en prender, o si uno quiere hacer un cálculo muy grande, no funcionan despacio. Entonces ahora hay todo, se llama lógica booleana. Ahora están buscando otras lógicas para que cambien. Si se llaman estos aparatos, son memristores, y hacen otro tipo de lógica, y con esa lógica uno prendería la compu al instante, y uno tendría mayor capacidad de cálculo. Ahora también esto de lo satelital también implica el contacto con la astronomía. Digamos, ¿es algo que te interesa a vos, o digamos no es algo que necesites conocer para decir? No. Sí, hay que entender cuándo falla, por qué falla. Entonces uno tiene que saber los niveles de radiación, de dónde vino esa radiación, para ver, de ver todas las partículas que hay ahí volando, por qué está fallando lo nuestro. Igual para nosotros todavía no sería astronomía eso, porque la astronomía arranca de la luna para afuera, ¿no? De la luna hacia abajo, para los griegos era atmósfera. Y eso se regía más por la física terrestre, y estos satélites están más cerca que la luna, ¿no? Así que no serían todavía astronomía. ¿Quieres una pregunta? Sí. Sí, tenía una pregunta. A ver, medio la tiré afuera del aire, tendría que haberla tirado al aire, digamos. En cuanto a la antigüedad de este dispositivo, de esta tablet prehistórica, digamos, ¿cómo era que habían determinado la fecha en la que se había hecho, ¿no? Si no se podía usar carbono 14 porque no era material orgánico. Excelente pregunta, excelente. Queda un pedacito de material orgánico que es algo de la caja de madera, que se conserva un pedacito. 2000 años abajo del agua. 2000 años abajo del agua, Increíble. se conserva un pedacito de la caja de madera. No nos dejaron hacer un carbono 14 todavía, porque es destructivo, ¿viste? Tenés que sacar un pedacito, y al museo no le gusta mucho. Pero además tampoco sería tan determinante, porque en realidad te da el momento en el que el árbol dejó de crecer, en el que cortaron el árbol, no el momento en el que hicieron el aparato. Y vos podrías hacer una caja de madera con un árbol de 200 años. Y 200 años para nosotros es un montón, porque nos estamos peleando por 50, 60 años. O si es muy nueva, uno podría decir, bueno, la caja se rompió y le hicieron una caja nueva. Entonces la datación de la caja no nos sirve tanto. Entonces hay como dos estrategias. Una es la forma de las letras en las inscripciones. Viste que, qué sé yo, ves una carta de San Martín o de Belgrano y escribían muy distinto a como escribíamos nosotros o como escriben nuestros hijos ahora. Entonces hay estudiosos que saben cómo fue cambiando la caligrafía a lo largo del tiempo, entonces ven esa letra y dicen, esto se escribió más o menos en tal época. Pero eso también tiene un margen de error como de 100 años, que de nuevo es parte de lo que nos estamos peleando. Entonces lo que propusimos nosotros es analizar, tratar de encontrar la fecha a partir del predictor de eclipses. O sea, los eclipses se repiten cada 223 meses, eso está en el aparato, o sea, tiene un ciclo de 223 meses, pero no se repiten exactamente. Entonces, en particular, las horas van cambiando un poquito. Entonces, mirando las horas que predice el mecanismo, tratamos de encontrar la serie de eclipses reales que mejor calza con esas horas, y eso te permite decir, bueno, se inspiraron en esta serie de eclipses. Y después de mucho esfuerzo lo logramos, y nos daba del 214 a.C., una cosa así. Está buenísimo que te dé una fecha recontra exacta del primer eclipse. No quiere decir que lo hayan hecho en ese momento, pero es una forma de datarlo también. Y vos, Néstor, comentabas que tal vez haya otra manera de hacerlo. Sí, hay mucha gente que trabaja, no sé en particular con este tipo de obras, pero en obras de arte que saben el año del pigmento, y entonces hacen tomografía de neutrones. Los neutrones son, sí, no rompen, sino que pasan, interactúan con los átomos y después uno los conecta del otro lado. Y ahí viendo las tensiones de los materiales, pueden saber todo lo que fue sufriendo a lo largo de los años. No sé, ahí hacen alguna especie de reconstrucción.
Y eso sí podría ser con cualquier, o sea, con bronce también se podría hacer. Sí. Lo hacen con cualquier. Los neutrones interactúan con. Son universales e interactúan con. Bueno, creo que de Index sale una dupla para investigar y para... Sí, la verdad que estaría buenísimo encontrar alguna forma de datarlo. No digo que sea especulativa la nuestra, pero supone algo que algunos discuten, que es que nosotros encontramos los eclipses, pero unos dicen, bueno, pero tal vez tenían una base de datos de eclipses un poco antigua y el aparato es más nuevo, y eso no hay forma de refutarlo. Entonces poder encontrar algún tipo de datación más química, más física, ayudaría un montón. Todavía no lo encontramos, pero vamos a explorar este camino sabiendo que estuvo debajo del agua. No sé si los neutrones se portan distinto cuando están debajo del agua. Y documentos no hay de ningún tipo que certifique, digamos, que esos eclipses ocurrieron en ese momento. Y a ver, el mecanismo pretende ser un predictor ad infinitum, para siempre, ¿no? Porque los ciclos se van repitiendo. De hecho, con una alumna en Brasil hicimos la predicción de los eclipses del siglo XX con el mecanismo, ¿no? Y predice perfecto, porque es cuestión de calibrarlo, pero los periodos que están ahí detrás del mecanismo, que no son tanto de los griegos, venían ya de los babilonios, siguen funcionando. El mundo no cambió tanto, pero no sabes cuándo efectivamente este mecanismo en particular se hizo. Hay alguna evidencia de algunos mecanismos que se hicieron, uno que había hecho Arquímedes, pero bueno, no sabes si es este, ¿no? Me pasé horas y horas mirando las tomografías, nunca encontré la firma o algún simbolito de Arquímedes, todavía no encontré nada. ¿Y qué pasa con esto que comentaba también Mercedes en el corte? Todo fuera del aire, lo sí. digo, perdón, Nicolás. No, está muy bien. El tema claro, del zodíaco, de la astrología, uno sí. de los relojes tengo entendido que tenían los signos del zodíaco, puede ser, y ellos interactuaban con la astrología o se mantenía la astronomía, digamos. Buenísimo. Está muy mezclado, ¿no? Mira, estaban las dos cosas, sí. Y estuvieron durante muchos siglos. Después los astrónomos empezaron a pelear con la astrología. Pero hasta Kepler, o sea, 1600, Kepler todavía hacía cartas astrológicas. Y ahora distinguían claramente las dos cosas. Ya Ptolomeo, astrónomo antiguo griego del siglo I después de Cristo, tiene una obra para la astronomía y otra para la astrología. Hace las dos cosas, pero las tiene muy bien diferenciadas. El mecanismo tiene los signos del zodíaco, pero los signos del zodíaco en principio sirven para identificar al Sol a lo largo del año, ¿no? De hecho, esa es la base astrológica, es decir, si vos naciste en septiembre, sos de Libra, porque el Sol estaba en el signo de Libra en esa época. El ascendente lunar, toda esta historia. Bueno, ahí hay un poco más, ¿no? Pero el zodíaco solo sirve, o sea, en principio sirve para ubicar al Sol y después al resto de los planetas. No tiene ninguna, en las inscripciones no aparece absolutamente nada astrológico, o sea, no hay ninguna indicación astrológica, por lo cual suponemos que el aparato en sí mismo no decía nada astrológico, pero podía servirle a los astrólogos para hacer astrología sin necesidad de saber tanta astronomía. Es decir, vos ibas, te preguntaba el día de tu cumpleaños, de tu nacimiento, buscaba la fecha y le decía dónde estaban todos los astros que él necesitaba para hacer la interpretación astrológica. Una especie de carta astral que uno hace en Google, pero lo hacían con esto. Bueno, exacto. Pero igual creemos que no. Creemos que no porque la astrología al principio se preocupaba solo de los reinos y los dioses, no estaba democratizada, no es que se preocupaba por cada uno, ¿no? Ahora es más personalizada. Ahora es más personalizada, ahora los astros se preocupan por cada uno. En esa época solo de los reinos y los dioses. Por ejemplo, en los babilonios podían leer los astros y no es que los astros determinaran lo que iban a pasar, sino que con los astros los dioses daban mensajes. Entonces, si estaban los astros de tal, si pasaba un eclipse, por ejemplo, decían el rey se va a morir, ¿no? Y los babilonios tenían unas estrategias geniales. Por ejemplo, si sabían que el rey se iba a morir porque el astrólogo lo decía, nombraban un rey trucho durante esos 3 días para que muriera. En todo caso, muriera otro y después volvía el rey verdadero. Pero en la época en la que se hizo el mecanismo, la astrología no estaba todavía en los griegos, por lo cual, o no estaba tan difundida, por lo cual suponemos que no era un aparato de astrología. Bueno, y ahí también tenés una diferencia en lo que vos traías al principio de este debate o diálogo entre lo humanístico, lo científico. El conocimiento astrológico hoy no es considerado científico, digamos, y la astronomía sí. Entonces ahí hay un punto de ruptura con la antigüedad. En ese momento era un conocimiento valorado. Efectivamente. Hoy, bueno,
tiene por ahí un valor, pero más a nivel social, cultural y no científico. Sí, no tenés papers publicados sobre astrología, lo tenés en Clarín y en La Nación, ¿no? Efectivamente, eso pasó, no en la antigüedad, como te decía, hasta bien entrada la modernidad, todavía la astrología seguía teniendo cierta relevancia, o por lo menos era una forma de que los astrónomos junten unos pesos, ¿no? Porque hacerle las cartas astrales a los emperadores y qué sé yo, siempre generaba algunos ingresos extra. Efectivamente, y me parece, estoy de acuerdo en que abandonemos la astrología como una disciplina científica, ¿no? Es re interesante eso porque justamente te hace preguntar qué es la ciencia, o sea, cuál es el criterio de demarcación que hace que algo sea ciencia o no sea ciencia. Y vos vas viendo que a lo largo de la historia fue variando, entonces es difícil encontrar un criterio. Vos podés decir, bueno, hoy tenemos este criterio, pero ¿por qué mañana puede cambiar y la astrología volver? Entonces es re interesante ver todo eso. Yo justo te quería preguntar algo, pero vos contás de este aparato, ¿hay aparatos anteriores o cómo lo hacían antes? ¿Y hay alguna historia así como de que fueron evolucionando o después desaparecieron los griegos y desapareció todo su conocimiento? Claro, está genial. Antes y después. Antes no tenemos aparatos que se hayan conservado. Sabemos que no es el primero, porque vos lo ves con todos los detalles que tiene y decís, este no es el Movicom, ¿se acuerdan del primer celular grandote que era un ladrillo? Este es un iPhone 5, por lo cual el 5 viene después de muchos otros, ¿no? Vos ves que ese es el fruto de una larga evolución, por lo cual no es el primero seguro. Esa evolución tal vez fue en un solo tipo, tal vez Arquímedes hizo los 5 modelos, y entonces son pocos años, pero probablemente lleve algunas generaciones. Y después, eso es 200 a.C., en el 100 después de Cristo, Ptolomeo escribe una obra donde simplifica su astronomía para los que hacen aparatos. No, bueno, si querés hacer un aparato que represente bien la astronomía, no estudies el Almagesto, que es una obra re complicada, acá te explico todo. Por lo cual tenés 300 años más o menos de aparatos. Hay un engranaje que encontraron en una excavación, que a partir de eso un arqueólogo italiano armó todo un aparato, pero bueno, es solo un engranaje. Claro. La verdad que no sabemos, no tenemos más que esa evidencia. Y después aparecen en la Edad Media. Es decir, que no tenemos más. Una buena explicación de eso es el reciclaje, que es muy sano para la ecología, pero para los historiadores es tremendo porque te destruye evidencia todo el tiempo, ¿no? Y en la época de los griegos el bronce, sobre todo en época de batallas, era caro, era necesario para hacer las lanzas y las espadas y todo. Entonces, si vos tenías un aparatito que servía para saber si tu vecina se iba a enamorar, era muy probable que lo confiscaran y lo convirtieran en una lanza, ¿no? Y si no había tiempo usarían los engranajes como estrellitas ninja, pero seguramente lo desarmaban. Este tuvo la suerte de hundirse en el fondo del mar, digamos, y zafar. Otras cosas, ¿no? Claro. También en el fondo del mar que se encontrarán. Ahora, esto de que sobra una pieza, que vos comentás en el libro, encima sobra una pieza, no saben cómo faltan a vos que te gusta tanto hacer cosas que funcionen, estaría bueno que agarres dámelo un rato. Exacto, y trates de... Sobra un engranaje y faltan un montón. Claro. En todas las reconstrucciones proponemos un montón que no están, y el que sobra cada vez molesta más, claro, no sé, porque cada vez tenés más completo el modelo. Entonces vos siempre tenés la esperanza de, bueno, en esta parte que no sé cómo funciona estaría ese engranaje de 63 dientes, que es un número medio raro. Cuanto más raro mejor, porque es más difícil proponer una hipótesis, entonces te puedes acercar más a la verdad, pero la verdad que no logramos meterlo en ninguna que no sea muy ad hoc, muy a propósito. Así que ahí está, hay un engranaje que además está suelto, digamos, hay varios fragmentos, en uno hay muchos engranajes, pero este está suelto, entonces ni siquiera sabes dónde iba, ¿no? Y este primero del plural, que hablas nosotros, mi equipo, con el que investigas, ¿qué profesiones tienen? Bueno, no diría mi equipo como si fuera mío, yo formo parte de un grupo de investigadores, y hay de todo, digamos. Nosotros formamos un grupo, pero a veces hacemos una investigación con gente de otro grupo y hay bastante promiscuidad, digamos, en la investigación ahí. Hay gente que viene de la ingeniería, por ejemplo, y es recontra útil. Hay gente que viene más de historia de la astronomía y conoce muy bien los textos y todo eso, pero no tiene habilidad para reconstruir un engranaje. Hay gente que viene de la matemática y entonces entiende mejor los modelos matemáticos. Y bueno, después estamos los filósofos que siempre algún lugar encontramos. Todos se van complementando, como vos proponías esta
esta prueba para ver qué antigüedad tenía, en una de esas las disciplinas se unen como en este programa, ¿no? Está bien, ¿y en tu equipo cómo es? ¿También pasa eso? ¿Existen los multi...? No somos más homogéneos. no, somos físicos, químicos e ingenieros. Sí, mayormente físicos y varios ingenieros electrónicos. Sí, si necesitan un filósofo ahí, después te paso el currículum. Bueno, y a propósito del futuro, ¿qué nuevas cosas, proyectos, ideas están pensando, cada uno en lo suyo? A ver, la investigación acerca del mecanismo está un poquito agotada ya, a menos que aparezca o alguna idea genial que revolucione todo, o más evidencia. Están haciendo en este momento excursiones ahí, a ver si encuentran más fragmentos. Claro. El año pasado nos entusiasmamos porque encontraron un pedacito de bronce que parecía un engranaje y después no era una especie de medallón con un búfalo dibujado. Pero bueno, un engranaje más. Sí, vivimos 5 años de investigación. Pero bueno, además estaría buenísimo porque serviría para testearlas. Es muy raro que en historia vos puedas testear una hipótesis. Proponés y nunca aparecen 9 evidencias, es raro. Esto nos daría 9 evidencias, sería genial. Si aparece algo nuevo, ahí estamos atentos. Pero si no, la verdad es que ya lo más importante está más o menos cerrado. Entonces estoy como en otras investigaciones. Ahora estoy hace un tiempo trabajando en cómo hacían los griegos los diagramas en los manuscritos. O sea, nosotros, por ejemplo, de Arquímedes o de Aristarco de Samos o de Ptolomeo, no conservamos la obra que ellos escribieron, sino manuscritos un poco posteriores. Pero cuando vos ves los diagramas, por ejemplo, un diagrama de un triángulo o de un pentágono, lo que sea, están re mal hechos. O sea, vos querés hacer el Sol, la Tierra y la Luna, cada uno en su tamaño, y hacen los 3 iguales, ponele. Y la obra es para probar que el Sol es más grande que la Tierra y la Tierra que la Luna, pero están los 3 del mismo tamaño, y eso hace que sea muy difícil entender el texto. Entonces hay toda una discusión de por qué los griegos hacían así los diagramas, y yo estoy metido en esa discusión y tengo una hipótesis, algún día podemos charlar cuando cierre del todo, pero estoy metido ahí estudiando ahora manuscritos griegos. Qué bueno. ¿Y vos, Néstor? Y lo que estaba haciendo esto de los satélites y ver si estas memorias resisten a la radiación, también ya está bastante encaminado y hacemos más o menos lo mismo. Lo que ahora estoy más enfocado es en esto de estas memorias, además de guardar la memoria, pueden hacer cálculos. Entonces hay mucha gente que lo está usando para combinándolo con que funcionan como sinapsis, estos dispositivos, y haciendo neuronas intentar hacer algún tipo de inteligencia artificial. Claro. Pero está recién empezando. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí. La pregunta es por qué es importante testearlo en un satélite y no en un laboratorio, digamos. Seguro es más costoso. ¿Cuál es la ventaja de testear una memoria ahí? Si vos pones tu celular al sol y lo dejás 2 días, el celular no anda más. Entonces, esta memoria en particular, o lo que nosotros proponemos es que pueden ser resistentes a la radiación. Entonces, si vos lo pones en el sol y en 2 días se te quema, imagínatelo poner arriba de una montaña o en un satélite y ahí en 2 minutos claro, son condiciones más extremas, son condiciones muy adversas. Ahí quiere decir que va a aguantar. Si aguantan en un satélite, uno ya las puede usar en los satélites, o en las montañas, o no sé, si mandás una sonda hasta el otro lado de la galaxia, uno podría usar estas memorias. Claro, no es necesariamente para dispositivos domésticos, digamos, como el celular, sino que se plantea también para algo más allá de la atmósfera, ¿no? Sí. Bueno, y una última pregunta para Cristian. ¿Cómo está esto? ¿Se puede ver en un museo? Vos citás el museo, que está en un museo en Grecia, ¿no? Exacto, los fragmentos, porque el mecanismo hoy y desde hace muchos siglos son fragmentos rotos de bronce, un aspecto así verdoso. Está en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas. En general, se puede ver el público. Se pueden ver los fragmentos. Hace muchos años que se podían ver, y hace unos pocos años, cuando toda la investigación del mecanismo le dio así como más fama mundial, armaron una sala mucho más linda con todo lo que se encontró en el naufragio, que es espectacular, porque el mecanismo es una de las cosas que se encontró, que además tampoco le dieron mucha bolilla al principio. Encontraron estatuas de bronce espectaculares. De bronce. Hay un brazo de bronce, eso de un boxeador. Sí. O sea, se conserva el brazo, se supone que la estatua era completa, donde vos podés ver cómo está tejido el guante. O sea, la verdad que hay cosas espectaculares. Y en particular, sobre el mecanismo, además, ahora yo no lo vi, porque cuando fui todavía no estaba esto,
pero proyectan sobre los fragmentos como las tomografías, entonces vos podés ver qué el fragmento real y el interior, o sea que parece que es eso te iba a preguntar si era realmente como, digamos, un objeto estrella o por ahí para el público en general pasaba y lo que a vos te apasiona y te llevó 10 años de tu vida, por ahí para otro dice, bueno, y esto, pero no, tiene una relevancia en el museo. Mira, efectivamente el museo tiene una relevancia, hay una historia muy linda de Feynman, el premio Nobel, ¿no? Fue premio Nobel en física, que en los años 80 fue al museo. Y en los años 80 el mecanismo no era muy conocido, había algún trabajo pero no le da mucha bolilla, pero ya estaba expuesto en el museo. Y él escribe una carta a su hija sobre su viaje, dice que visita el museo y dice que quedó recontra impactado con ese aparato, que dice ahí que es de la época de los griegos, pero que él lo ve y dice, no puede ser de los griegos, esto tiene que ser trucho. Y cuenta cómo la guía del museo quería sacarlo de ahí porque no era lo más interesante para ver y que él quería volver, y cómo la guía del museo le hace ver estatuas y dice, pero esto es espectacular. Claro. Así que se ve que tenía buen ojo también para pescarlo. Así que sí, en el museo hoy, que el mecanismo tiene así un poquito más de fama mundial, tiene su sala principal. Bueno, si algún día tenemos la suerte de ir, nos vamos a acordar de Cristian, bueno, de Néstor, de este encuentro de tu libro. Así que muchas gracias por venir, por compartir este rato con nosotros.